Buenas noches. Hoy en Notivisión tenemos como invitado al ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien está de visita acá en nuestra ciudad y le vamos a preguntar a qué viene y también a tocarles varios temas que son de interés regional y también nacional. Buenas noches, ministro, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Muchas Bienvenido gracias. aquí a Notivisión. Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cuál es el motivo por el cual usted visita nuestra región? Bueno, yo soy ministro de la Corte Suprema, como usted ha dicho, y en esa calidad cada uno de nosotros visita una región, la Corte y los juzgados que están dentro de ese territorio. A mí me correspondió ser visitador de la Corte de Arica el año pasado y este. Entonces mi misión es venir, tomar contacto con los señores ministros, saber cómo está funcionando el tribunal, cómo van sus avances, sus estadísticas, qué deficiencias hay, qué expectativas, y lo propio en los distintos tribunales. ¿Y cómo se ve la situación acá en Arica, en los tribunales? ¿Está Yo bien? diría ¿Camina que bien? en general se ve muy bien. Las metas de cumplimiento están bien ajustadas, no hay en ello mayores problemas, los tribunales funcionan bien dentro de los plazos, solo hay algunos casos marginales. En materia de infraestructura también estamos bien, un par de casos hay en el juzgado de garantía todavía están a la espera de reforzar, lo mismo que el Tribunal de Juicio Oral, pero se está funcionando, se está llevando adelante todas las actividades. Uno de los casos que está hoy muy potente en nuestro país y los cuales usted creo que fueron como los precursores, que fue todo este tema del Sename. Ustedes hicieron una investigación a nivel nacional donde, bueno, acá en Arica también detectaron varios casos y de alguna forma sirvió para alimentar este proceso que se ha destapado públicamente y que hoy tiene a todo el país bastante conmocionado, ¿no? ¿Cuál es su evaluación de lo que ha sido esta situación como miembro de la Corte Suprema y de los parámetros, además de la justicia, en torno a este tema? Bueno, ahí hay dos problemas, no sé, hay muchos problemas por cierto, pero hay dos temas importantes. El primer tema es la administración de los servicios, el Sename y todas las casas o instituciones auxiliares del Sename. Y por otro lado, el funcionamiento del sistema en tanto cuanto los jueces de familia remiten a esos establecimientos algunos niños o adolescentes. Esto último es lo que nosotros tenemos que supervigilar, si efectivamente son recibidos, si son bien tratados, si están a tiempo en todas las cosas, si se cumplen las medidas de protección. Y eso es lo que los jueces hacen por mandato de la ley un par de veces al año, se levanta una estadística y un informe. Y a raíz de eso, en su oportunidad se descubrió que había varias deficiencias, se quiso tratar el tema de una manera determinada, hubo una demora, se interpretó como que se estaba protegiendo, pero en definitiva nada de eso era así, sino que simplemente se trataba de actuar con el mayor tino, la mayor prudencia. En este momento el asunto ha seguido funcionando, está a cargo de todo el sistema de familia la ministra Rosa María Maggi, que acaba hace unos días atrás de dar una conferencia con todo el cuadro estadístico de los tribunales de familia y hasta donde nosotros tenemos entendido se está cumpliendo bien todas las distintas etapas y supervigilando el cumplimiento a su vez de las medidas de protección dispuestas por los tribunales. El otro gran tema, como decía, es el tema propiamente de manejo y conducción de las casas, ¿no es cierto?, que importa manejo de infraestructura, de recursos humanos. Y eso es algo en lo que nosotros no podemos hacer otra cosa más que colaborar con el buen conocimiento que tenemos y con estas estadísticas que manejamos y con algunas recomendaciones de algo que pudiera mejorar. Pero en definitiva la gran responsabilidad está en manos de la administración y ahí no podemos entrometernos. Pero ven con buenos ojos esta idea del gobierno de separar definitivamente las aguas de lo que es la parte de los niños, los jóvenes con problemas penales, de los que están en el Sename por otras circunstancias. Parece una cosa importante de partida, digamos, son dos rumbos distintos, entonces quienes están por una sanción tienen una actitud reactiva, una forma de ver las cosas diferente de aquel que está llevado allá, ¿no es cierto?, por un auxilio, por un socorro de la sociedad y puede ser mejor para ellos porque no tienen contaminación y también mejor porque pueden tener o mantener una vinculación con la familia, o sea, eso de todas maneras parece muy bien. El tema general es que nos enfrentamos a una cuestión de recursos y a una cuestión de infraestructura. Entonces, muchas veces pasa que tenemos una muy buena idea, pero después no podemos llevarla claramente a la práctica por falencias en infraestructura o en recursos. Uno de los temas que también tiene que ver harto con nuestra región y que tiene también un poco con los cambios que ha vivido nuestra sociedad en general
tiene que ver con la valoración de las culturas originarias, las culturas indígenas de nuestro país. Acá, bueno, acá en nuestra región tenemos una población aymara mayoritaria, claramente. Y hemos tenido temas con los fallos judiciales donde ha habido una interpretación distinta porque se ha reconocido y los jueces, los abogados se han estado formando en este tema de poder entender esta cultura distinta. ¿Cómo ven ustedes esto que va por buen camino? ¿Hay en vista preparar mejor a los jueces en estas materias? Lo vemos con muy buenos ojos. En particular en el caso mío es así porque yo estoy a cargo de lo que se llama la divulgación de los instrumentos de las cumbres internacionales de los poderes judiciales sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Y un tipo o grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad son los migrantes, que puede que en este caso la población aymara no sea exactamente de migrantes, porque sabemos que hay una zona en que se comparten, ¿no es cierto?, por los tres países estos grupos étnicos. Claro. Pero hay alguna similitud. Entonces, la idea de que estas personas que tienen otro tipo de cultura, que tienen otro lenguaje, otra forma de ver la vida, están en condiciones de vulnerabilidad en su ingreso a los tribunales y en el tratamiento que se haga, ¿no es cierto?, a su respecto en los tribunales. Entonces, la idea es mejorarlo. Y partiendo por una sensibilización del personal al interior de los tribunales, desde los jueces hasta los funcionarios que atienden, de manera que estas personas tengan un mejor acceso a la justicia. Nadie está diciendo que se les favorezca en el fallo, sino claro, que simplemente que tengan un mejor acceso, desde entender el lenguaje, la simbología, los procedimientos, las cadencias, etc. O sea, a nosotros nos parece muy bien que se hagan todos estos esfuerzos. De hecho, yo este año he desarrollado 4 seminarios en distintas regiones del país, realizo el último en el mes de noviembre en Punta Arenas, tratando distintos temas relacionados con distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Y otro de los temas que también ha estado muy fuerte, bueno, y ahí un poco, no sé hasta dónde el alcance judicial, pero sí tiene que ver porque acaba de haber un fallo de la Corte de Apelaciones donde se le rechazó un recurso de protección a una ciudadana que el CERVEL le cambió el domicilio y digámoslo, por un tecnicismo, porque presentó mal este recurso, no contra el director nacional, sino contra el director regional, fue rechazado, ¿no? Pero hay una evidencia clara, también por lo mismo en este tipo de circunstancias, de varios casos que tienen que ver con esta situación anómala en el tema electoral. ¿Por qué la justicia o cómo puede funcionar la justicia para poder resolver esta problemática que afecta en general a los derechos a lo menos de 400.000 chilenos? ¿Cómo pueden enfocar ustedes? Porque también ha habido quejas de otro tipo, pero relacionadas con lo mismo, con los cambios de domicilio, y ahí pareciera que está en una tierra de nadie, todos miran hacia el costado y no hay soluciones para los ciudadanos en este caso, como también en los casos, por ejemplo, de acarreo, que también hubo también hay situaciones que son evidentes no solamente en esta región, sino en todas las comunas pequeñas del país, y todos miran como al final miran para el lado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, nosotros como Poder Judicial, como tribunales de justicia, no podemos actuar de oficio, no podemos actuar de propia iniciativa, sino que tenemos que ser requeridos por alguna de las partes interesadas o afectadas. Una de las formas de requerimiento es precisamente un recurso de protección. Entonces ahí entramos ya en un tema de criterio, en el sentido de que si la representación del CERVEL le corresponde a su presidente o a su director ejecutivo, como quiera que se llame, ¿no es cierto?, y el recurso está dirigido contra un director regional o contra otro funcionario, una alternativa, digo, es decirle, mire, está mal dirigido. No es la persona contra la cual usted tiene que ir. Claro. Y otra alternativa habría sido, ¿no es cierto?, decir, mire, no es aquí, entonces yo se lo mando al encargado, al responsable, ¿no es cierto?, y vea usted. Obviamente, ¿no es cierto?, ese responsable me va a decir, bueno, ¿y por qué hace eso usted? Si en realidad fue presentado mal, tiene que ser rechazado y tiene que venir por otro camino porque está en la jurisdicción de la Corte de Santiago y no de la Corte de Apelaciones de Arica. Estamos frente a una cuestión que yo diría que es discutible y ambas soluciones no son malas. Habría que ver cuál es la más eficaz o, digamos, más pertinente y que está más en concordancia con la manera de ver las cosas en un sentido más moderno. Pero aquí los criterios, ¿no es cierto?, son los que están en cada momento. Ahora, yo no conozco el caso, no puedo entrar a opinar más porque eso puede llegar incluso a la Corte Suprema en su minuto y a lo mejor si bien es este un argumento, pueden haber otros que lo refuercen o que hagan variar, ¿no es cierto?, la conclusión definitiva.
Otro de los temas nacional y a nosotros también nos golpea como a todo el país el tema de la corrupción y la política, este tema del dinero involucrado en los casos de financiamiento de la política. Nosotros tenemos aquí un senador, Orpi, que está enjuiciado en este tema, y ha aparecido esta figura del Servicio de Impuestos Internos por sobre las fiscalías en este tipo de investigaciones. Hay una interpretación que se hace de la ley de que la fiscalía no puede actuar en este tipo de casos, sino que solamente impuestos internos. ¿Está bien esa interpretación de la ley respecto a este tipo de casos? Mire, tratándose de interpretaciones, normalmente son válidas las diversas interpretaciones, salvo que fueran aberrantes, pero en este caso no es así, por lo menos no hay aberración. Siempre se ha entendido que tratándose de acciones penales por cuestiones tributarias se necesita el visto bueno, el puntapié inicial, la iniciativa, ¿no es cierto?, del Servicio de Impuestos Internos. Sin ese requerimiento no se avanza por ese lado. Pero y eso obedece... Impuestos Internos incluso ahora está poniendo las últimas querellas a solamente a quién se puede investigar y a quién no, dejando a la Fiscalía, digamos, un poco de manos cruzadas si es que aparecieran otros involucrados. Ya vamos a llegar. Y eso obedece a que el Servicio de Impuestos Internos tiene como finalidad fundamental la recaudación, no la persecución penal. Entonces la ley se puso en la idea de que al Estado le interesa más, desde la perspectiva de los impuestos internos, hacer la recaudación y regularizar, y no la persecución. Entonces, cuando ya el asunto tiene algunas características determinadas, a juicio del director de impuestos internos, pasa a la etapa de persecución penal. De otro lado, se sostiene que siendo la ley del Ministerio Público de tipo orgánico constitucional y posterior, no habría alguien más que pudiera impedirle al Ministerio Público actuar. Esa es mi opinión personal también, en el sentido de que el Ministerio Público contaría con amplias facultades. Pero van primando las interpretaciones de quienes tienen que ejercer estas acciones, ¿no es cierto? Y hoy por hoy estamos en el punto en que se entiende que se necesita una iniciativa del Servicio de Impuestos Internos. También está el otro tema, el tema de que el Servicio de Impuestos Internos quiera hacerlo contra quien resulta responsable, en cuyo caso se abre el abanico, claro, o bien que lo haga exclusivamente respecto de tal persona. Esto segundo se compadece más con la idea de que el Servicio de Impuestos Internos tiene la exclusividad, porque si tiene la exclusividad no se entiende mucho que dispare al voleo, claro, sino que tiene que decir, bueno, yo estoy contra esta persona que me consta específicamente que ha evadido, que ha cometido delitos, etc. Entonces tiene varios matices el asunto. Ahora, en esto y en otros casos, en definitiva, la solución viene por la modificación legal. Ahí está la llave de solucionar este problema. Y alguien tiene que atreverse a efectuar esa modificación legal. Y ese alguien está en el gobierno nomás, y en el Parlamento. Por cierto. Ministro, le quiero agradecer mucho que haya venido esta noche a conversar de estos temas tan importantes para la región, pero para el país también, ¿no? O sea, la justicia está en el centro de las acciones sociales y del equilibrio social, y por lo tanto el buen funcionamiento de ella es una garantía para todos los ciudadanos, y en la medida que este tipo de cosas funcionen y además se aclaren estos criterios que a veces muchos no entendemos, finalmente uno puede sentirse grato o gratificado de la acción de la justicia. Así que qué bueno que esté acá. ¿Va a volver pronto o tiene...? Yo creo que no muy pronto, porque como termina mi periodo de la visita este año, ya estaré seguramente en otra jurisdicción en los próximos 2 años. Ya. Yo le agradezco mucho la invitación, y el propósito nuestro justamente cuando accedemos a ello es poder conversar de temas más inmediatos y hacer la divulgación del caso, camino de que las personas puedan entender mejor a la justicia. Muchas gracias. Gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.